Ya sé cómo grabar las lecciones y la voy a poner esta a grabar. Hemos grabado pocas, en honor a la verdad, no terminaba por entender exactamente cómo hacerlo y tiene poco que ya lo hice y entonces tenemos como 3 o 4 sesiones que se han estado grabando. En fin, haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a la lección número 8 y que en esta ocasión va a corresponder tratando a nuestros acreedores adecuadamente. Hace algunas semanas alguien había preguntado qué hacer cuando tenemos deudas. Bueno, esta lección trata específicamente acerca de ese tema. Tratando a nuestros acreedores. Y por acreedor, pues entendemos una persona que nos hace llegar un recurso, no necesariamente económico, pero en la cultura en la que vivimos normalmente así es. ¿Cómo tratarlos adecuadamente? La lectura bíblica que nos ofrece es Proverbios capítulo 3, versículo 27. La vamos a leer un poquito más adelante cuando el texto no lo esté así requiriendo. El desafío, recordemos que es ese planteamiento del tema, nos dice, cuando contraen deudas o cuando se contraen deudas, es común que se realicen pagos con una especie de malabares, pagando a un acreedor mientras se le retiene el pago a otro. Bueno, yo no me atrevería a decir que necesariamente es común, yo creo que es común para algunas personas, pero no necesariamente para todos. Lo interesante es que eventualmente se llegan a contraer deudas. Y quiero que vayamos al diccionario para buscar lo que significa la palabra deuda. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra deuda viene del latín debita y significa 3 cosas según el diccionario. Número 1, obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo. Y luego nos dice, por lo común dinero. Número 2, obligación moral contraída con alguien. Y número 3, pecado, culpa u ofensa. Y perdónanos nuestras deudas, pone como ejemplo, que es una connotación espiritual. Y me llama la atención la número 1, donde habla acerca de la obligación que alguien tiene de pagar y de satisfacer o reintegrar a otra persona algo y por lo común dinero. Eso es muy interesante porque desde la perspectiva del diccionario, pues realmente el concepto de deuda es muy amplio. Por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante y es un restaurante a la carta, primero nos sentamos a la mesa, ordenamos y en ese momento comenzamos a contraer una deuda porque estamos haciendo un consumo que después debemos de pagar. Y entonces es un sentido muy amplio para comprender la deuda. Ya lo decía aquella vieja canción, toma chocolate, paga lo que debes. Y bueno, eso pudiera parecer un chascarrillo, pero si vamos a la definición del diccionario, eso quiere decir que básicamente casi el 100% de la humanidad contrae deudas, porque pues todos somos consumidores de una o de otra manera. Y no digo que el 100% porque evidentemente, por ejemplo, puede haber menores de edad que no son responsables inclusive de sus propios consumos, lo son sus padres, sus tutores o quien corresponda. Entonces, cuando hablamos de contraer deudas, pues si lo hablamos en el contexto de lo que dice el diccionario, pues sería algo demasiado universal. Sin embargo, aquí va a un aspecto que es más bien como lo entendemos. Cuando estamos ante una situación de tener que pagar algo y no lo estamos pagando. Cuando llegamos a hacer un poco lo que aquí nos dice un malabar. Por malabar entendemos pues lo que hacen muchas veces las personas en los circos, que toman una cosa con una mano, lo avientan con mucha destreza a otra y logran hacer con el dinero algo parecido a lo que estos cirqueros hacen con las pelotas o con los pinos o con muchas cosas. Hace algunos meses tuve el privilegio de estar en Venezuela. No es la primera vez que he estado allá, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de recorrer el país como no lo había hecho antes. Estuve en 4 diferentes estados, estuve en diferentes ciudades y estuve en empresas, estuve en organizaciones sin fines de lucro. Tuve mucho interés por no solamente ir y enseñar, sino también
percibir la situación que la gente está viviendo allá. Es duro, honestamente. Yo creo que mucho de lo que nosotros vemos aquí en México en televisión es muy cercano a la realidad, y algo que me quedó claro es que la gente allá hace malabares para pagar. No sé ahora, creo que no debe de ser muy diferente, pero cuando yo estuve allá, la gente no tenía circulante, recién habían cambiado la moneda, ellos tenían un bolívar y comenzaron a utilizar otro al que le quitaron 5 ceros. Recordaremos que en México hace algún tiempo a la moneda le quitaron 3 ceros, y bueno, de pronto si 1000 se convierte en 1, pues no es muy difícil de hacer la ecuación, pero quitarle 5 ceros a una moneda hacía que las personas permanentemente estuvieran haciendo tipos de cambio mentales muy, muy confusos. Y me parecía algo bastante extraordinario. Pero además de que al dinero le habían hecho esa modificación con el concepto de los ceros, la verdad es de que no había circulante. Y entonces la gente utiliza para pagar dispositivos electrónicos. Uno de los colmos o de las cosas más increíbles, estábamos en un lugar muy bonito que se llama Chichiriviche, una playa, un lugar fantástico, vacacional. Y nos tocó que pasa un pescador que trae el producto del mar, y alguien con quien yo estaba le hizo la compra de uno o dos pescados, no recuerdo bien. El asunto es que le dice, oye, ¿y cómo te pago? Y entonces la sorpresa para mí fue que él dijo, yo traigo punto. Se refiere a las maquinitas estas que acá llamamos terminal punto de venta. Y es increíble que con tal de cobrar, bueno, pues la gente allá hace operaciones electrónicas todo el tiempo. Aún los vendedores de pescado en la playa, increíble. Pero toda la economía ha llevado a la gente a hacer verdaderos malabares con tal de sobrevivir. En nuestro contexto muchas veces no es diferente. Hay personas que se han acostumbrado a hacer malabares sacando de una tarjeta para pagar otra. Hay quienes me han explicado que hacen algo que le llaman carrusel, donde sacan diferentes tarjetas para que vayan simplemente aplazando una deuda que finalmente tendrán que pagar. Y entonces volvemos a la lección. ¿De qué se trata y de qué estamos hablando cuando estamos ante el concepto de la deuda? Nos dice aquí el material lo siguiente: en una situación empresarial se suele esperar hasta el último minuto para cumplir con la obligación, dejando los fondos tanto como sea posible en la cuenta bancaria para incrementar los intereses, o inclusive se retiene el pago mientras realizas una compra necesaria. ¿Qué está mal en todo esto? Aquí hay algo muy interesante. Hace algunos años estaba yo en el negocio de los textiles y trabajaba para una empresa fabricante de textiles. Comenzamos a explorar un nuevo mercado y yo tuve el privilegio de ir a ese lugar. Fue fuera de México, viajé ahí y estuve viviendo allá poco más de un año. Y casi año y medio prácticamente. Y entonces comencé a peinar el mercado con tal de producir en México a muy buen precio y llegar a ese mercado y vender. Sin embargo, la exploración me llevó a encontrar algo increíble, y es que hay negocios que tienen a la venta productos textiles que básicamente están al costo. Yo sé lo que cuesta, bueno, sabía por lo menos en ese momento lo que costaba producir un textil, una playera, una camiseta, una camisa, un pantalón, y cuando llegaba a la tienda, al público, me daba cuenta que el producto costaba como precio público lo que costaba realizarlo, lo que costaba fabricarlo, y es algo que simple y sencillamente no lo podía entender. Y entonces, bueno, pues estuve explorando y encontré una situación muy peculiar. Hay negocios tan grandes que han hecho de la deuda, han hecho del acuerdo de pago a los acreedores su negocio. Y entonces acuerdan hacer una gran compra, pagarla a 3, a 5, a 6 meses, algunos a 6 meses inclusive, y entonces sacan esa mercancía básicamente a precio de costo.
porque su ganancia no está en la utilidad que les puede generar la venta del producto, sino en cómo van a jinetear el dinero los meses que van a tardar en pagarle al acreedor. Eso hace que de pronto otros que están produciendo se vean en una situación de brutal desventaja, porque no es posible competir con esos precios. Y entonces nos podemos dar cuenta que hay muchos negocios que han hecho de esto su negocio. Es decir, aunque están vendiendo productos, funcionan como bancos. ¿Qué tan ético es eso? Es una realidad y ocurre. La pregunta es si nosotros como creyentes deberíamos de hacer eso. ¿Hasta qué punto debemos de aprovecharnos y retener los pagos lo más posible? Hace algún tiempo en un negocio que tuve, teníamos frecuentemente problemas con uno de los sistemas bancarios con los que hacíamos cobros. Y había uno en particular que de pronto, después de que usábamos la terminal punto de venta y revisábamos si se habían hecho a nuestra cuenta los depósitos que correspondían, faltaba uno, faltaban dos. Y entonces hacíamos la solicitud de cobro, y esa solicitud en aquellos años requería hacer una llamada de larga distancia. Tenían ellos para atención al cliente un número 1-800, pero si tú querías hacer un reclamo, era un número normal. En aquellos entonces se pagaba a larga distancia. Llamábamos y nos pedían, estoy hablando de hace como 20 años, para que se den una idea, nos pedían que mandáramos un fax con la ficha que se llenaba, con la plancha a la hora, con el voucher. Ya se los mandábamos por fax, esperábamos respuesta en unos cuantos días y no la recibíamos. Entonces volvíamos a llamar, otra larga llamada de larga distancia, para descubrir que nos decían, y después vimos que era un modus operandi, decían, no, es que el fax no se ve, vuélvanlo a mandar. Nos retrasaban normalmente esos pagos un mes. Comenzamos a darnos cuenta que era ya básicamente algo que tenían calculado. En alguna ocasión, por situaciones circunstanciales, conocí una persona que había trabajado justamente en esa institución haciendo un plan de retrasos debidamente calculado, porque pues no era un caso aislado. A nosotros nos pasó como negocio varias veces y básicamente estudiaban ellos, entendí eso, esos errores, entre comillas, calculados a fin de, pues a lo mejor no evitar el pago, pero sí pagarlo con retraso y generar un ingreso extra por eso. Esto es ético en lo absoluto, casi básicamente es robo. Ahora, ¿qué debemos hacer como cristianos y cuáles son los principios bíblicos? Vamos a la reacción y vamos a ir encontrando respuestas a estas preguntas. Primero nos dice, lea Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28. Y vamos a encontrar ahí un principio muy interesante sobre el espíritu que debemos de tener detrás de nuestros compromisos económicos. Dice Proverbios 3, 27 y 28, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Es interesante que en Proverbios 3 está hablando acerca de una ayuda, pero ha sido un versículo que por mucho tiempo se ha llevado al tema de la deuda. Si yo tengo una deuda y hoy tengo con qué pagar, ¿qué debo de hacer? Creo que en alguna otra ocasión lo comenté, si así fue así, una disculpa si no, lo repito. La primera persona que fue mi pastor, el hermano Daniel Giles, nos comentaba de que él estaba en casa, en México, como un misionero americano, viviendo de un cheque que recibía de la agencia misionera que lo había mandado, el cual recibía una vez al mes. Ocupaba un trabajo de plomería en casa, solicitó una persona que fuera, no fue, tardó varios días finalmente en llegar y llegó a fin de mes. Ya el pastor no tenía básicamente dinero más que para comer, pero le urgía que se arreglara esa situación de fontanería y entonces dejó entrar al plomero y el plomero hizo el trabajo para que al final el pastor le saliera con que, ¿sabes qué? Yo te esperaba a inicio de mes y pues te tardaste mucho y ya no tengo ahorita dinero, entonces no sé si puedas venir después si te pago.
pero pues, este hombre ya había hecho el trabajo. Entonces, ¿qué le quedaba? Le dijo pues, que estaba bien, que no había problema, que luego volvería. Se sale y se va, pero una vez que se va, Dios pone en el corazón de este pastor, del hermano de Daniel Giles, exactamente Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y entonces lo que hace es que sale a la calle y le llama y le dice, mira, te quiero aclarar algo. Sí tengo dinero, pero el dinero que tengo apenas me va a alcanzar para comer. Pero Dios me está recordando este pasaje y le abrió la Biblia y le mostró y le leyó Proverbios 3:27 y 28. De tal manera que Dios me está diciendo que te pague, porque tengo con qué pagarte, pero de veras que no tengo más dinero, pero voy a creer en el Dios que me mandó aquí, que me va a sostener. Y le pagó, aquel se fue, le dijo en aquella ocasión, la verdad yo estaba muy preocupado también porque yo tengo que llevar ahorita algo a mi casa y ahorita iba pensando qué iba a hacer para poder subsanar esta situación, le agradezco mucho. Pero Dios probó la fe de Daniel Giles y prueba constantemente la nuestra. Dice la reacción, ¿qué le dice a usted la expresión? Vuelve mañana y entonces te ayudaré. Bueno, esa expresión es correcta si de veras no tenemos con qué pagar el día de hoy o con qué ayudar, porque ahí está hablando de una ayuda. Pero cuando tenemos con qué hacerlo, la Biblia nos dice, no le digas que vuelva mañana, hazlo en este momento. En la reacción encontramos en el punto número 2 esto que es muy interesante. Desde su punto de vista, ¿cómo se sentiría si se invirtieran los papeles en caso de que usted fuera el acreedor? Y aquí encontramos un principio que va a regir la vida del creyente. A ver, ¿qué pasaría si a ti te debe alguien y te da los argumentos que tú le das a quien le debes? ¿Cómo te sentirías? Si los papeles se invirtieran, ¿estarías conforme? ¿Estarías en lo correcto? Es increíble lo que el dinero o la falta de él es capaz de hacer. Hace algunos años tuve una estrecha relación con una persona a quien Dios comenzó a prosperar de una manera increíble. Y esa prosperidad fue muy grande y muy repentina. Y yo he visto muchas veces que eso en sí mismo es un problema. No es problema ser próspero. El problema, desde mi perspectiva, es cuando es demasiado rápido. Y ocurrió con esta persona. Y entonces comenzó a darse la gran vida y tenía el dinero para hacerlo además. Sin embargo, los negocios que tenía, pues, a veces le daban mucho y llegó un momento en que no. Pero una vez que estos negocios ya no le empezaron a dar lo que le solían dar, él no fue capaz de modificar su estilo de vida. Y seguía gastando como lo hacía cuando había grandes entradas, obviamente con la esperanza de que estas volvieran, pero no volvieron. La situación se puso complicadísima. Y entonces comenzó a tener deudas. Eso es algo que muchas veces le ocurre a muchas personas, e inclusive personas de fe. Nadie está exento. Y acá la situación se puso grave cuando comenzó a deber. Y recuerdo que en una ocasión él emitió un cheque y le pagó a una persona algo que le debía, pero pues el cheque era de plástico, rebotó, es decir, no tenía fondos. Y entonces la persona fue a cobrar el cheque y no lo pudo hacer. Volvió a intentar otra vez después, no lo pudo hacer. Y llegó un momento en que se dio básicamente, dio el dinero por muerto, por perdido. Sin embargo, guardó el cheque en su cartera. El acreedor. Y bueno, pasaron literalmente meses cuando en una ocasión, de manera increíble, este hombre, este acreedor, va caminando en un centro comercial y pasa por el banco de donde había sido emitido ese cheque. Habían pasado meses. Y entonces de pronto dijo, bueno, pues, ¿qué pierdo con meterlo otra vez? Ojo que cada que él metía el cheque, al otro le cobraban el rebote, ¿no? Y entonces se metió, era un sábado inclusive, entra al banco, mete el cheque y ándale, que lo puede cobrar.
Bueno, estaba él que no daba crédito, estaba muy contento. Y entonces, cuando el deudor, ambos conocidos míos, se da cuenta de que el dinero salió de su cuenta, no sé cómo le hice, pero averiguó que el otro había cobrado, increíblemente hizo algo despiadado. Lo buscó y le pidió que le regresara el dinero, que porque ese dinero justo había entrado para pagar otra cosa. Y bueno, es increíble cómo una persona cuando está en esa situación no se pone en los zapatos del acreedor. Y para mí ha sido muy difícil de creer y de ver a personas que en un momento determinado, como él, fueron solventes y pagaban sin problema, después verlos cómo pelean por situaciones increíbles. La Biblia claramente dice, no podemos servir a dos señores. El dinero tiene esa capacidad y debemos de tener muchísimo cuidado. Vean lo que dice el aspecto número 3. Si un acreedor no hace cargos por pago retrasado, significa que tenemos el derecho de atrasar el pago tanto como sea posible, pues la respuesta es no, no abuses de esa situación. Si, si hay una pena por pago retrasado, es lamentable, y si no lo hay, aún así tenemos la obligación de pagar, porque es algo más allá del dinero, es básicamente una ética que debe de caracterizarnos y que eso va a ser de un impacto sin lugar a dudas. Sea que lo hagamos será de impacto positivo o que no lo hagamos y de impacto negativo. Pero la manera en la que manejamos el dinero habla más de nuestra fe que nuestras palabras. Vamos a hacer aquí un corte de caja. Vamos en el punto 3, vamos ahora mismo al 4, pero le voy a pedir a Ofe que nos ayude con preguntas, con comentarios, con diezmos u ofrendas, no es cierto, es broma. Sí, sí los hay. Adelante, por favor. Ok, tenemos aquí una comentario y pregunta de Antonio que dice, en ocasiones la forma de pago es en parcialidades y se establecen en el contrato, cumpliendo por ambas partes. ¿Sería correcto? Sí, es correcto. Cuando fuimos al diccionario, encontramos que la palabra deuda es muy amplia. Conforme lo que dice el diccionario, y por eso ponía el ejemplo del restaurante, al estar yo comiendo en un restaurante ya estoy incurriendo en una deuda, y eso es lógico. Ahora, si yo llego a tener un compromiso de pagar una cosa a plazos, y son 3 pagos o 10 pagos o lo que sea, entonces, si yo estoy pagando dentro del plazo del cumplimiento, estamos sí en una deuda desde la perspectiva amplia de la palabra, pero no estamos siendo morosos. Y yo creo que este es el punto. Aquí esta lección habla acerca de ser moroso. Nosotros tenemos que pagar servicios, servicio de luz, servicio de internet, servicio de teléfono, etcétera. Sale una factura, eso lo debemos. La cuestión es si somos morosos, si el día de pago no lo hicimos y comenzamos a retrasar. Y ahí es donde la escritura dice, cuidado, cuidado, no debemos de caer en la morosidad. Y lo decimos en alguna ocasión, me parece recordar que también fue pregunta de Antonio, si eventualmente nosotros estamos en la situación en la que ya caímos en la morosidad, lo que debemos hacer es tratar de arreglar la situación lo antes posible, negociar. Normalmente, bueno, pues el acreedor va a querer cobrar todo, pero si eventualmente nosotros estuviéramos en una situación en la que no lo podemos pagar completo, pues el acreedor en última instancia preferirá cobrar algo que nada. Y entonces normalmente vamos a encontrar buena disposición a negociar. Sin embargo, eso nos debe de llevar a otro planteamiento. ¿Por qué caímos en la morosidad? ¿Qué es lo que estamos contrayendo? Y más adelante vamos a ver algunos principios que nos van a alertar de cosas en las que nosotros no deberíamos de caer y deudas que de verdad ni siquiera deberíamos de tener al estar respetando los principios que se deben. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta y para empezar, si esto haya respondido la inquietud de Antonio. Ok, sí, ya respondió la inquietud de Antonio, da las gracias. Y tenemos a David que dice, ¿qué podríamos hacer en ese caso cuando las empresas son morosas con nosotros? O sea, la otra moneda. Bueno, la verdad es de que ahí es donde se aplica la regla de oro, porque pues es evidente cuando las empresas son morosos o morosas con nosotros,
pues, que no nos gusta. Entonces, para empezar, nosotros no lo seamos. A nosotros no nos debería de justificar el que sean morosos con nosotros para que nosotros lo seamos. Y les cuento un caso. Y aquí vamos a encontrar un planteamiento. A veces es complicado porque nosotros dependemos de que nos paguen para pagar. Y entonces tenemos que aprender a saber que hay situaciones en las que debemos de tomar precauciones. Si contraemos nosotros un compromiso económico por una situación que está completamente ajena a nuestras manos, como por ejemplo el pago de otros, entonces es algo por lo que deberíamos de orar mucho y sobre todo estar muy conscientes de que posiblemente no lo tendríamos que hacer. El estar teniendo un compromiso económico, considerando algo que es absolutamente incierto, entonces está rayando en rebasar el principio bíblico de el estar pensando en las cosas que van a venir y no estamos actuando ahí como con un acto de fe, sino estamos actuando de una manera desconsiderada, sin hacer un buen presupuesto. Ahorita vamos a ver algunos principios bíblicos que nos van a orientar en ese sentido. Recordemos lo que dice la carta a Santiago. No digamos, iremos y traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que va a pasar. Hay actos de fe, hay cosas a las que Dios nos lleva sin lugar a dudas y debemos de caminar en fe, pero muchas veces hacemos suposiciones que son inadecuadas. Y entonces, a veces caemos en eso. En alguna ocasión, yo contraté a una persona para que me ayudara con un proyecto editorial importante, y entonces era la primera vez que yo estaba trabajando para esa editorial. No sé si todos lo sepan, pero yo estuve dedicado al tema de los libros varios años, tanto como vendedor de libros en el tema de la librería, y luego estuve trabajando como editor para diferentes editoriales, algunas en el país y otras fuera de él. Y durante ese tiempo que estuve de tiempo completo en el tema de los libros, en una ocasión una me pidió trabajar en un proyecto bastante grande. Era un proyecto para un libro de 1500 páginas, una traducción del ruso al español, había que corregirlo, etcétera. Entonces era una labor titánica. Yo no estaba seguro de que ellos me fueran a pagar a tiempo, porque pues nunca había hecho una negociación con ellos. Y entonces lo que hice en aquella ocasión fue que contraté a una persona y lo primero que hice fue advertirle, mira, vamos a hacer este proyecto para este grupo editorial. Nunca he trabajado con ellos, yo espero que me paguen y me paguen en tiempo. Pero si no es así, te quiero pedir que me esperes un poco, ¿está bien? Y entonces yo hice dos cálculos. El primero fue que posiblemente ellos se tardaran en pagar, y si así era, entonces la persona ya estaba prevenida y de entrada ya había aceptado con esas condiciones. Y la segunda cosa que calculé fue esta: ¿qué pasa si no me pagan? Cabía la posibilidad, nunca había trabajado con ellos, o se tardaran tanto en pagarme que yo tuviera que finalmente sacar de mi bolsa. Y entonces el asunto fue, ¿estoy yo dispuesto a pagar este trabajo de mi bolsa, aunque no me paguen? Y la respuesta fue sí. Yo lo platiqué con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y entonces exactamente eso hicimos. Y pues lo que ocurrió fue que terminamos el trabajo, lo entregamos y no pagaban. Y no pagaban y no pagaban. Y se atrasaron y se atrasaron, y llegó un momento en que yo estaba completamente consciente que ya había sido un atraso excesivo. Y entonces lo que hice fue que saqué de mi bolsa y pagué. Y entonces, ese es un principio en el que yo creo. Hemos, mi esposa y yo, decidido de vivir con la menor cantidad de deudas. Hemos decidido vivir sin usar o sin echar mano de los créditos que ofrecen, por ejemplo, las tarjetas. Nunca los hemos usado, nunca hemos pagado un solo centavo de intereses a una tarjeta, pero sí hemos utilizado las tarjetas como medio de pago y hemos recibido como beneficio muchas cosas. Hoteles, hemos recibido, en fin, varias cosas que realmente apreciamos. Sin embargo, debemos de saber que eventualmente nosotros podemos estar adquiriendo un compromiso y poniendo en riesgo algo que eventualmente pudiera afectar nuestro patrimonio. Si es así, debemos de tener muchísimo cuidado. Si yo contraigo una deuda, por ejemplo, por una cantidad, y yo puedo poner como
como aval una casa que yo tengo, que no es la casa en la que vivo, pues sería muy lamentable que perdiera ese dinero. Pero si al final pierdo la propiedad, aunque es lamentable, pues no estoy perdiendo la casa en la que vivo. Eso hace una gran diferencia a que yo haga una negociación en la que hipoteque la única casa que tengo y que es la casa en la que vivo, porque eso va a traer como consecuencia de no pagarla una situación completamente terrible. Ahora, tu planteamiento era cómo hacerle con la gente que nos debe. Pues es evidentemente algo que nosotros debemos de sopesar. Yo estoy haciendo un negocio con él. ¿Qué pasaría si no me paga? ¿Qué debo de hacer? Pues debo de presionar, debo de apelar a la justicia. Sin embargo, yo debo de saber que al final del día mi economía no depende de que el que me debe me pague. Es terrible que no me pague, es lamentable, duele y lo que tú quieras, pero mi economía no depende de eso. Y entonces, si eventualmente hay que hacer una situación, Dios dice, mía es la venganza, no te vengues. Entonces, puedo entregar esa deuda y decir, Dios, pues, qué lamentable, pues ojalá que me pague, pero si no me paga, tú como quiera me sostienes, lo entrego. Entonces, a veces dependemos demasiado de los acreedores y ahí estamos hablando de un asunto que tiene mucho que ver con el tema también de nuestra fe. ¿De veras dependemos tanto de los acreedores? Y entonces debemos de respondernos eso. Gracias por la pregunta, espero que se haya sido respondida. ¿Alguna otra pregunta, Ofe? No, ya, de hecho había otra por ahí de Lulú, pero con este último comentario que hiciste ya quedó respondida. Correcto. Gracias a ti, Ofe, gracias Lulú y a todos los que hicieron preguntas. Bien, entonces continuamos. Vean lo que dice el punto número 4. ¿Qué hay respecto a las deudas en los negocios? ¿Debemos de tener deudas para todo o deberíamos operar únicamente en efectivo? Después de todo, Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Pero es posible o práctico operar un negocio de esta manera? Bueno, este es un tema interesante. En el caso, por ejemplo, de lo que mi esposa y yo hemos decidido desde antes de casarnos para nuestra familia y para nuestros negocios, ha sido manejarnos de contado. Y hasta ahora nos ha resultado. Hemos pensado eventualmente en echar mano, por ejemplo, de deuda como para comprar una casa, aunque hemos pensado en esa posibilidad, ni siquiera lo hemos hecho. Realmente creo que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y ante la oportunidad de comprar una casa se ha dado de una manera que ha rebasado nuestra capacidad de entender y no hemos echado mano de la deuda nunca. Sin embargo, no quiero generalizar y decir que así tiene que ser en todos los casos. Y aquí voy a hablar acerca de dos escuelas de teología acerca de las finanzas que hay en el mundo cristiano evangélico. Una de ellas es la escuela de principios básicos, la cual enseña que no debemos de tener deudas bajo ninguna circunstancia. Se basa en Romanos capítulo 13, en donde dice no debáis a nadie nada, sino solo el amor. Y aunque eventualmente es bíblico, literalmente, no debáis a nadie nada, hay otra escuela que es la escuela de Larry Burkett y el ministerio Crown, que de ahí se desprendió, gente como Andrés Panasiuk y otros de ahí vienen de esa escuela, que dicen, me encantaría que la Biblia dijera eso, pero no dice eso. Es un contexto diferente el de Romanos y la Biblia habla acerca de una deuda garantizada. Y entonces es un principio diferente que se basa en el concepto del jubileo. El jubileo era una remisión de deudas. Y entonces dice, ¿cómo ibas a remitir una deuda si la deuda estaba prohibida? Y entonces dice, no, realmente la deuda no estaba prohibida, pero era una deuda garantizada. Al hablar del jubileo, era una cierta cantidad de años en donde las deudas se cancelaban. Me habla de que la deuda es por poco tiempo. No te endeudes a 30 años, a 50 años. Que tu deuda sea lo más corto posible. Conozco personas de fe que han adquirido una deuda, por ejemplo, 30 años y le han dicho, Dios, ayúdame a pagarla, no en 30, en 15. Y tengo conocidos que dicen, yo pretendía pagar en 15 y pagué en 10. Y entonces, hablando de una propiedad, de una inversión, porque si yo estoy pagando una propiedad,
al final del día esa propiedad está incrementando su precio. Otra es el tema de la garantía. ¿Con qué estoy garantizando? Ya me anticipaba un poquito con eso. Si yo estoy garantizando con algo que va directamente a mi patrimonio principal, a la casa en la que estoy viviendo, por ejemplo, cuidado, señales de alerta. Principios básicos para la vida es muy contundente al, digamos, satanizar las deudas, pero en los materiales de Larry Burkett encontramos un permiso bíblico, pero medido, pero controlado, y en donde estamos utilizando la sabiduría. Y ahí está el punto. Hace no mucho hicimos un evento acá en México, trajimos, recordarán quienes ahí participaron, a de Chile, se me escapa ahorita el nombre. Verlo. A Verlo Araya, gracias, Keren. Y bueno, Verlo es un hombre que llegó a estar en una situación súper precaria en cuestión de la economía, al borde de la cárcel. En ese momento él entrega su vida a Cristo. Dios pone a los pocos días una idea loquísima de negocio, pero él no tiene dinero ni para pagar sus deudas, menos para poner un negocio. Y entonces lo que él hace es que pide un crédito. Y entonces recibe el crédito y dice, ni siquiera creí que lo fuera, tenía una deuda terrible, ¿quién me va a prestar? Pero le dio un crédito el gobierno de Chile. Y ese negocio existe hasta el día de hoy, es brutalmente exitoso, tanto que el gobierno de Chile le dijo, Verlo, queremos que cuentes tu historia, y le comenzaron a pagar, lo comenzaron a llevar a muchas ciudades, tanto de Chile como fuera de Chile, para que contara su historia, de cómo es que había salido. Es muy interesante porque su testimonio es abiertamente cristiano. Él dice, Dios me dio la idea de la fruta, la idea de los frigoríficos, y por ahí me fui. Él utiliza la deuda hasta el día de hoy. Y bueno, yo soy licenciado en comercio internacional, y algo que vemos en la escuela tiene mucho que ver precisamente con el tema del uso de la deuda. Yo creo que la Biblia nos va a llevar hacia el tema de una deuda garantizada, una deuda medida a corto plazo, en donde no estemos poniendo en riesgo lo que no tenemos y llevemos de encuentro entonces a nuestra familia. Hoy la empresa de Verlo es muy solvente y aún así echa mano de créditos, y si eventualmente el negocio que utilizó o que hizo con ese crédito no resultara, su negocio es lo suficientemente solvente para pagar. Yo creo que ese es un escenario bastante diferente a estar arriesgando el todo por el todo. Ahora, eventualmente, yo no quito el punto que Dios nos pudiera llevar ya muy en lo particular a cada uno de nosotros a dar pasos de fe que están rompiendo la lógica de la economía. Conozco empresas que si las estudiáramos desde la perspectiva de las finanzas, como lo vemos en la universidad, ya no deberían de existir, estarían tronadas, pero existen porque por la gracia de Dios están ahí. Entonces, el tema de la deuda me parece que va a impactar, más allá de la cuestión económica, el tema del testimonio. Y les puedo decir por experiencia que cuando hacemos el énfasis, el esfuerzo por ser meticulosamente religiosos con los pagos, nuestros acreedores lo notan, se dan cuenta, esto es algo evidente, y para mi esposo y para mí ha sido motivo de alegría, motivo de satisfacción de quienes nos han rentado un local o algo, hemos hecho algún negocio con ellos, y nos ha permitido entonces tener calidad y cualidad moral como para testificar de Cristo. Y entonces se convierte eso en una bendición. Vean lo que nos dice el punto número 5. Supongamos que se encuentra escaso de fondos en efectivo y tiene varias deudas por pagar. ¿Cómo debería pagar y cómo va a pagar? Existen algunos principios bíblicos que se apliquen a estas circunstancias. Más adelante traigo algunos textos que estuve buscando que me parece que van a abonar a eso. Leo el punto 6 primero. Dice, la manera en la cual enfrentamos nuestras obligaciones financieras afecta nuestro testimonio como seguidores de Jesucristo. Absolutamente sí. Sea que pagues, es un testimonio muy positivo, o que no pagues, es un testimonio
pues, terrible y muy, muy, muy negativo. Hablando acerca del punto 5 y de estos principios que nos pudieran orientar, vean lo que nos dice, por ejemplo, Proverbios 11:15. Si te comprometes a pagar, ojo con esto, comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. Conozco una persona que le hace el favor a un compañero de trabajo, no era alguien de la calle, lo conocía, era un compañero de trabajo, y entonces le dice, mira, necesito algo de dinero, pero yo ahorita tengo problemas con mi crédito, y entonces ayúdame, tú, cristiano, buena persona, mete tu tarjeta y préstame, y era una cantidad fuerte de dinero. Y bueno, pues eso lo llevó a hacer la tontería de la vida. Saca el dinero, se lo da, lo saca con su nombre y el otro no le pagó casi nada, absolutamente nada. Y al final la deuda no era suya, la deuda era de este hombre de fe, pues que resultó birlado porque justamente le falló la fe. Proverbios 11:15 dice, si te comprometes a pagar las deudas de otro, amigo mío, estás en problemas. Y esta persona pues, tiene problemas hasta el día de hoy porque es algo que él no esperaba pagar bajo ninguna circunstancia. Vean otro principio, Proverbios 17:18. Hay que ser muy tonto, perdón por la expresión, pero así lo dice la escritura en esta traducción que es la del lenguaje actual. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Muchas veces estamos metidos en situaciones económicas de deuda por estar violando principios bíblicos tan claros como este. Cuidado con el ser fiador. Bueno, se requieren los fiadores, pero ¿de quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y utilicé esta traducción por lo clara que es la lenguaje actual. Piensa antes de actuar. Dice el versículo 1, querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. Y hay cosas a las que Dios nos ha invitado, nos ha llevado, nos ha propiciado, y Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué es que estamos en deudas? ¿Por qué es que eventualmente hemos caído en no realizar pagos que debemos? Y lo decíamos hace algunas semanas, quizá porque hemos violado el principio bíblico desde el inicio, desde el principio, y hemos hecho cosas absurdas como esta, pagar la deuda de otro. Y muchas veces también, lo que mencionábamos en aquella ocasión, es porque estamos adquiriendo cosas que ni siquiera necesitamos. Dios es nuestro proveedor y está interesado en darnos lo que necesitamos, pero no nuestras necedades. Nuestras necesidades sí, nuestras necedades no. En la aplicación personal encontramos este planteamiento. Analice un poco la forma en la que normalmente maneja a sus acreedores, ya sea en sus negocios y en su vida personal. Sobre la base de lo que se ha hablado, ¿cree que deberá hacer algunos cambios al respecto? Y resalté esto en amarillo porque me parece interesante. Si las personas que le deben dinero pagan sus deudas, o sea, si el que te debe a ti paga sus deudas de la misma manera que tú pagas las tuyas, ¿cómo te sentirías? ¿Complacido o desanimado? Sería muy lamentable que no me pagaran, pero al final Dios es mi proveedor. ¿Cómo me siento yo cuando no me pagan? Terrible. Aquí entra la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Hacemos acá corte de caja. Ofe, si nos ayudas con las preguntas, este sería un buen momento antes del cierre para hacerlas. Sí, dice Juan Antonio, pregunta, pero si esa persona es mi patrón y es muy honesto, aparte de cristiano, ¿es a quien sea no lo debemos hacer o qué tengo que decir en ese momento? Aquí lo que tenemos,
De ser fiador, es correcto. Aquí lo que tenemos que ver es la garantía. Si yo voy a ser fiador de alguien que eventualmente pudiera no estar cumpliendo y no tiene modo de responder, casi te firmo que te vas a meter en un lío. Si la persona de la que voy a salir fiador es una persona que requiere por un compromiso un fiador, pero él es solvente, él tiene la manera de hacerlo, bueno, puedo hacer un trato con él. En última instancia, bueno, nadie es perfecto y a lo mejor hasta en la mejor de las disposiciones, alguien que pretendía responder no lo hace, pero ya no violé por lo menos el principio de la sabiduría. La Biblia aquí es clara en el sentido de evitar ser fiador. Nosotros, mi esposa y yo, hemos tratado por lo sumo de evitar ser fiadores. Sin embargo, es verdad que en muchas ocasiones nos vamos a topar ante la necesidad de que haya un fiador. Hay una figura que en alguna ocasión, de la que hemos echado mano en alguna ocasión, ahorita no recuerdo el nombre, no sé si, pero es un pago que tú haces a una organización para evitar que sea fiador otra persona. Tú haces el pago de una fianza. Quizá algunos de los que están aquí conectados saben más acerca de eso. Y tú pagas una fianza y metes la fianza y ahí está la garantía. Es una compañía que se está haciendo responsable, pero porque tú tienes un convenio con ella. No sé quién de acá esté más informado que yo. No lo puede decir por el chat y si puede ser muy breve porque estamos sobre el tema del cierre, sería interesante. Me lo comentas ahorita si alguien nos dice algo al respecto, pero sé que existe eso y en alguna ocasión recuerdo haber echado mano de esa situación. Entonces... Jaime dice que es un fideicomiso. Ok, correcto. O sea, hay una figura legal en donde sabes que necesito que me garantices que finalmente me vas a pagar. Bueno, hay figuras legales que hacen que no se vaya directamente a una persona. Eso existe. Entonces, para considerarlo y averiguar más en su caso. Por ejemplo, si me lo pide de muy buena fe mi patrón, pues honestamente, pues yo no tengo el mismo dinero que él, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si él llega a tener un problema y no puede pagar, pues imagínate yo para pagar su deuda. Entonces, yo creo que ahí debemos de respetar simplemente hasta la lógica. Hay un principio que maneja mucho el doctor Enrique, de hecho yo lo acabo de usar esta semana, cuando de pronto alguien le presta prestado o le pide prestado, perdón, él utiliza un principio que yo también he empezado a utilizar porque lo aprendí de él. Doctor, si puede abrir su micrófono y contarnos, sería muy provechoso. ¿Me pueden oír ahora? Listo, ahí está, adelante. Okay. Un pastor me vino a ver, dice, Enrique, préstame 30,000 pesos porque voy a cambiarme de aquí a Guadalajara, de Monterrey a Guadalajara, porque han invitado. Dije, ay, hermano, perdóname, yo no. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una ofrenda de amor. Y le di una ofrenda de amor de 5,000 pesos. Él iba feliz, pero yo estaba más feliz. ¿Por qué? Porque no lo até con la deuda, ni me até yo de estar diciendo, porque lo que sucede cuando tú prestas esa cantidad, pierdes el dinero y pierdes al amigo o al hermano. Y yo no doy préstamos, prefiero dar una ofrenda de amor por cierta cantidad que, digo, ahora nomás necesitas 25, así que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti para que Dios te supla los otros 25 que te faltan. Y la persona lo recibió con mucho amor, con mucho cariño. ¿Cómo ven? ¿Sí me oyeron? Excelente, excelente. Sí, perfectamente bien. Y pues justamente ha sido un principio que yo mismo he aprendido de usted y que he utilizado y que es una maravilla. Pasando en lugar de convertirme en el acreedor y ahora págame y, no, bueno, mejor te doy una ofrenda y eso sí te va a ayudar, pero no nos va a esclavizar el uno al otro. Vamos a concluir. Muchas gracias por este abono, es buenísimo. Vamos a concluir con esto. El último párrafo de la aplicación personal dice, reconociendo que tal vez
necesitemos ayuda, busquemos consejo o desarrollemos un plan correctivo de acción, oremos juntos pidiendo a Dios sabiduría para agradarlo en nuestras finanzas. Aquí vemos 4 principios. El primero es el principio de la ayuda. Dice, reconociendo que tal vez necesitemos ayuda. Yo creo que siempre necesitamos ayuda. Vean lo que dice la Escritura en Proverbios 11:24. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Nosotros necesitamos la ayuda, la dirección de Dios y encontrar esos principios que nos van a llevar a vivir en los principios bíblicos y no en la miseria. Buscar consejo. Vean lo que dice la Escritura en Proverbios 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo sirve de guía. Hay personas que nos pueden servir de guía. Si ellos hacen bien las cosas para sus propias finanzas, pues nos pueden ayudar también orientándonos con las nuestras. Y dice, desarrollemos un plan correctivo. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dios no está peleado bajo ninguna circunstancia con que nosotros planifiquemos nuestras finanzas. Y muchas veces la ayuda y el consejo nos va a ayudar a que hagamos un plan preventivo o correctivo según sea el caso. Y oremos juntos, dice al final, pidiendo sabiduría. Hebreos 13, versículo 5, nos habla acerca del principio de los principios, acerca de del manejo de las finanzas. Y se llama el principio del contentamiento. Hebreos 13:5 nos dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuidado cuando tenemos deudas y no estamos pudiendo pagarlas porque han sido movidos nuestros sentimientos para ir más allá de lo que debemos, porque estamos insatisfechos. Vivamos el principio del contentamiento. Agradezco mucho la participación de todos. Gracias por conectarse una vez más. Y bueno, pues reciban un afectuoso abrazo en estos días. Toda la gente que está en Monterrey y en la zona metropolitana va a ser invitada a la reunión que tendremos el 14 de marzo, jueves. Y estaremos preparando una reunión muy importante que tendremos en Monterrey el día 28 de marzo. Interesante, importante. Todos los que se están reuniendo en diferentes ciudades, un abrazo, bendiciones, que Dios les bendiga. Y bueno, pues gracias una vez más por su participación. Estemos en contacto y como solemos decir para terminar el programa de Visión 2020, y recuerden que uno se convertirá en 1000. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda.